Ahí está, vamos a ver. Les comparto diapositiva con todo y audio. Bien, hablemos entonces del peligro del adoctrinamiento social, con una expansión un poquito del tema del funcionalismo. He tratado de sintetizar, así a manera de características, la, la mayor cantidad de problemas que podemos notar que hay con el tema del adoctrinamiento y que bueno, desde que aparecieron estas doctrinas filosóficas y sociológicas, pues han estado funcionando, ¿verdad? Dentro de los departamentos de sociología, ha habido mucho análisis al respecto. Dentro de los departamentos de antropología también se han analizado, sobre todo con la antropología cultural. Y claramente los filósofos obviamente siempre han considerado el tema como un tema importante. Eh, Incluso, ¿verdad? Se puede traer se ha traído a las universidades la reflexión, ¿verdad? Cuando se trata del papel de los medios de comunicación, el papel de las modas, el papel de las costumbres y toda esta situación. Entonces vemos un poquito a manera de características cuál es el peligro del adoctrinamiento social. El primer gran peligro que vemos es que roba el pensamiento crítico, ¿verdad? Es un lavado de cerebro como aparece en la caricatura. El adoctrinamiento prácticamente conduce a una educación que desalienta esa capacidad crítica que es importante para cuestionar, que nos mantiene bajo esa capacidad de independencia. Ese pensamiento crítico nos da independencia, nos da autonomía. Quiero recordar que esta preocupación de la autonomía es muy antigua, ¿verdad? Muy antigua. Desde siempre el ser humano luchaba por su libertad. Y durante la época de la Revolución Francesa y posterior aparecieron principios que, bueno, vienen desde la Ilustración, ¿verdad? Uno de los grandes principios de la Ilustración era la autonomía del pensar. Entonces, claramente, ellos vieron como gran baluarte esto. Creo que a nadie de nosotros nos gustaría que se nos controlara la forma de pensamiento, que se nos dijera qué es correcto pensar y qué no es correcto pensar. Claramente, cuando tiene que ver con la moral, estamos todos de acuerdo, que lo que es bajo la rectitud moral está todo bien. Pero cuando te dicen, por ejemplo, ¿verdad? Que tal comportamiento, que tal costumbre, que tal moda, ¿verdad? Está bien y otra está mal, a veces ahí ponemos peros, porque claramente nos gusta tener cierta independencia. Los estudiantes se convierten prácticamente en receptores pasivos de información en lugar de ser analistas críticos. Es parte del interés que he tenido con esta clase yo, de que a partir de lo que el tema que vayamos viendo, no solo veamos la teoría de los exponentes, sino que lo hagamos actual, es decir, que tratemos de analizar cómo estamos hoy en día, porque de nada sirve aprenderse toda la doctrina de Marx, de Engels, de Comte, si no lo podemos aplicar a la reflexión ética, moral, objetiva, ¿verdad? Filosófica, si quieren, ¿verdad? Sociológica del acontecer cotidiano. Es importante traer siempre a colación estas enseñanzas para el aquí y el ahora, porque si no, lo pragmático de esto se pierde el sentido de por qué estudiamos esto. La razón es para ayudar a tener conciencia de lo que está pasando hoy en día. Y creo que este tema en particular es uno de los temas que me parecen más interesantes con respecto a lo que actualmente estamos viviendo. Está muy ligado a lo que actualmente vivimos. Por otro lado, otro problema del adoctrinamiento es la conformidad y la sumisión. Convierten al ser humano ya en un agente, ¿verdad? Totalmente sumiso, totalmente sin voluntad, sin creatividad, sin imaginación, sin tener la capacidad de innovación, ¿verdad? Es como lo que estamos viendo en este país. Hay mucha gente en este país que no hace algo útil si no se le empuja a hacer algo útil, que no hace algo solidario si no se le empuja a ser solidario. O sea, aquí prácticamente llevamos a esta sociedad a empujones, ¿verdad? A empujones. Es decir, por voluntad propia, pareciera que hay una cultura latinoamericana, ¿verdad? De dejadez, de falta de iniciativa, de falta de proactividad. Es lamentable porque eso es lo que nos ha mantenido en el subdesarrollo. Entonces estamos esperando que el político venga a solucionar todo, en vez de ser nosotros los innovadores, los creativos, los organizados que logren ciertas metas. Entonces básicamente esto limita el desarrollo de habilidades tanto individuales como también para la capacidad de poder ejecutar y desafiar algunas ideas o prácticas perjudiciales. Por eso a veces no estamos listos ni para solventar los problemas personales, mucho menos los problemas sociales, porque de repente nunca hemos siquiera intentado, ¿verdad? Planificar
un presupuesto local a nivel de la familia, mucho menos un plan de gobierno. Entonces, claramente, si lo que no se hace desde la vida cotidiana, en la vida individual, ¿verdad? Lo que no hacemos en la vida individual, difícilmente se logra constatar también a nivel social. Si yo no soy planificado en lo individual, no voy a ser planificado en lo empresarial. Si no soy ordenado y tengo capacidad de organización, pues tampoco lo voy a hacer en la empresa, ¿verdad? Si no controlo mis gastos en la familia, mucho menos los gastos empresariales. Si no logras aprender a administrar lo que se me da en confianza, ¿verdad? Mucho menos lo del Estado. Entonces, todo esto tiene un impacto general. Lo que no se logra controlar en lo personal, no se logra hacer tampoco en lo general, en lo más universal o social. Entonces, es importante despertar a esto, ¿verdad? Ya vamos a ver incluso más adelante pues, de dónde viene esta desinformación y esta manipulación que se da a través de este tipo de cultura, ¿verdad? Este tipo de, ¿cómo se llama?, de adoctrinamiento. Además, la manipulación y control social. La sumisión misma es la que logra dejarnos prácticamente a la merced de aquellos que son más astutos y que quieren obviamente pisotear la dignidad humana, ¿verdad? Pasar por encima. Por eso me encantó este diseño, esta imagen, ¿verdad? Hecha con inteligencia artificial de alguien prácticamente superándose, pero a costa de muchos, que cada uno hace su pequeño o máximo esfuerzo, ¿verdad? Y de eso depende realmente que algunos escalen. La educación adoctrinante puede ser una herramienta para la manipulación y el control social. Por eso es que la iglesia, por ejemplo, actualmente, por eso es que la iglesia hoy en día está pegando el grito al cielo junto también con organizaciones ciudadanas de padres de familia, como está ocurriendo allá en Argentina, como está ocurriendo en Chile, como está ocurriendo allá en España, de padres de familia o incluso México. Ya apareció también grupos de padres de familia organizados para reclamar el adoctrinamiento ideológico dentro de las escuelas, que se está viendo, ¿verdad? Claramente. Cuando empiezan de repente a los niños de primaria, en vez de enseñarle a hablar correctamente el español, le empiezan a meter letras como la letra E, ¿verdad? Para intentar hablar el supuesto lenguaje inclusivo, ¿verdad? Ahí los padres de familia ponen obviamente un grito al cielo. ¿Por qué? Porque realmente no quieren que su hijo sea formado en cosas científicas, en cosas que sean útiles, ¿verdad? No en cuestiones ideológicas absurdas, que además dañan la relación social. Hay varios personajes del TikTok, hay una muchacha que en algún momento vi un video de ella, donde ella está hablando con una amiga en una mesa y empieza a utilizar el primer supuesto en el lenguaje inclusivo que se utilizó muchísimo en México, que se puso muy de moda en la época del presidente Vicente Fox, porque cuando él saludaba a todos los ciudadanos les decía mexicanos y mexicanas, ¿verdad? Entonces siempre utilizaba el mexicanos y mexicanas como si con decir mexicanos no incluyera ella también a las mujeres. Entonces, ese lenguaje inclusivo de mexicanos, mexicanas, hermanos, hermanas, todos, todas, es el primer lenguaje inclusivo que se impulsa. Esta chica empieza a querer tener una conversación con una amiga y empieza a hablar en ese tipo de lenguaje inclusivo. Y créame que a la mitad de la conversación, la comunicación es tan estorbosa, es decir, tan inútil, tan ineficaz, tan aburrida. Es decir, el intentar decir, pues fíjate que fui con mis amigos y mis amigas, ¿verdad? Y estuvimos comiendo, ¿verdad? Con ellos y con ellas. Y fuimos a pasear, ¿verdad? Y nos fuimos a tomar y cada uno se compró, y ellas y ellos se compraban una camisa. Es decir, meterse ellos, ellas, todos, todas, en cada conversación, en cada discurso, vuelve tedioso, ¿verdad? El lenguaje. Entonces, claramente, ahí hay una manipulación ideológica que comenzó desde los años 80, 70 y 80, ¿verdad? Y que ha tenido un reventar hoy en día con la juventud durante la pandemia, que creen que con eso es hacer revoluciones, y por lo cual estamos generando esta situación de conflicto, ¿verdad? Generando, en vez de mantener la armonía social, termina generando, ¿verdad? Y a veces incluso perpetuando el descontrol social. Así como también cuando hay este tipo de manipulación y control social, también se engendra desigualdad y también injusticia social. Miren, ahorita, por ejemplo, en México, recientemente salió un video de una muchacha, de una mujer, que está haciendo la fila en el banco, creo que de Bancomer, los cajeros de Bancomer. Recién, ayer vi el video que estaba en la fila de Vancomer, al parecer el chico que estaba al frente de ella, como que se movió de manera, no sé si habrá sido adrede, no hay nada grabado al respecto, pero lo cierto es que el chico como que se movió, quizás por la mochila, y la empujó un poco a ella.
la empujó, ¿ok? Y la mujer empieza a pegarle una insultada a ese pobre, ¿verdad? Una insultada, empezó a gritarle, a tratarlo, hasta le empezó a pegar zapes en la cabeza, ¿verdad? Al cipote, va a insultarlo, bajarle la moral, bueno, lo trató de gay y todo, ¿verdad? Tratando con malas palabras, evidentemente. Y la gente empezó incluso, mujeres incluso, empezaron a criticar a esta mujer y a decirle que se calmara. Y llamaron a los guardias del mismo centro comercial para que la mujer se calmara y la mujer no se calmaba, ¿verdad? Y uno se pregunta cuando ocurre este tipo de circunstancias tan absurdas, de comportamientos tan inmaduros, ¿verdad? Y que actualmente están ocurriendo más del lado de las mujeres para con los hombres que de los hombres para con las mujeres, ¿qué es lo que ha pasado en México? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque antes comúnmente uno creería que el hombre sería el malcriado, el hombre sería el insolente. Uno creería que por cultura machista eso tendría que ser así. Pero hoy en día en México se ha dado vuelta a la tortilla y ahora son las mujeres las que más agreden a los hombres. ¿Qué es lo que ha pasado en México para que esto realmente ocurra? ¿Verdad? Entonces, eso hay que analizarlo culturalmente, porque claramente hay detrás algún tipo de manipulación cultural que ha convertido, ¿verdad?, en violentas a las mujeres allá. Han salido últimamente unas noticias tan tremendas a nivel de las redes sociales hoy en día, que mujeres que matan a hombres, que mujeres ¿cómo se llama? Que mutilan a sus maridos, ¿verdad? Es increíble el grado de noticias que escuchamos hoy en día que las mujeres están haciendo, un grado de violencia. Tanto se hartaron del machismo las mujeres que ahora ellas son las violentas. Entonces, es un tema cultural. Entonces significa que la ideología que intentó reivindicar el valor de la mujer, en vez de ayudarle, más bien la dañó porque la volvió parte también de un problema, ¿sí? En vez de darle la dignidad y devolverle la seguridad a la mujer, lo que está logrando es hacer que las mujeres se conviertan ahora en las asesinas, en las violentas, en las maltratadoras, ¿verdad? En las que discriminan al hombre por ser hombre. Entonces es una situación bien tremenda, bien fea, ¿verdad? Yo soy de los que está en contra del machismo, pero también estoy en contra del embrismo, porque el embrismo es el hermano del machismo. El embrismo es la hermana del machismo sería, en todo caso, es decir, es exactamente igual. Una mujer hembrista es equivalente a un hombre machista. Entonces, cuando hay una mujer hembrista, no ha solucionado su problema. Se ha vuelto parte del problema. Porque en vez de liberar a la sociedad de la violencia bajo la cual estuvo por el machismo, ahora es partícipe de generación de violencia. Entonces, no se está logrando el cometido social de arreglar y de armonizar la sociedad. Por eso las ideologías hay que vigilarlas y hay que evitar caer bajo la manipulación de estas ideologías, porque después uno pierde los estribos y se convierte en parte del problema mismo. ¿No les parece realmente absurdo? Y es como una crítica muy general, que yo comúnmente he hecho. ¿No les parece absurdo que las mujeres, por ejemplo, en México y en Argentina, se han puesto tan en contra de los hombres, ¿verdad? En los colectivos, digamos, feministas, que uno se pregunta, bueno, si tanto detestan las mujeres a los hombres, ¿por qué estos mismos colectivos, los mismos colectivos feministas, que como vieron que con el hombre prácticamente era difícil tener una buena relación, pues empezaron a aconsejar en sus conferencias, libros y también redes sociales, aconsejar a la mujer que mejor mantengan una relación de unas con otras? Y esa es una enseñanza de lesbianización que no comenzó con las chicas de hoy, comenzó con las filósofas famosas del movimiento feminista, como Judith Butler, como Shulamit Firestone. Estas mujeres, que son las ideólogas del feminismo contemporáneo, son las que terminan diciendo, como no se puede tener una relación, diríamos, como de paz entre hombre y mujer, pues empiezan a proponer el lesbianismo como alternativa. Pero ante esta propuesta, uno se pregunta, si el problema realmente es el hombre, ¿por qué entonces ocurren situaciones tremendas, como por ejemplo que muchas mujeres lesbianas quieran parecer hombres? Por qué la masculinización de la mujer? Si el problema es la masculinidad del hombre. ¿Por qué entonces ese afán por querer parecerse al hombre? En primer lugar. Y segundo lugar, si realmente el problema de la violencia es por culpa solamente del hombre en la pareja, ¿por qué entonces en la estadística mundial está muy bien estudiado hoy en día, y lo pueden investigar ustedes mismos, que hay más divorcios entre parejas homosexuales, mujeres con mujeres, que hombres con hombres? Es decir, en los países donde hay homosexualidad legalizada y con matrimonio, los divorcios ocurren más entre las mujeres que entre los hombres.
Dura más entonces el matrimonio de los homosexuales hombres que de las homosexuales mujeres, de las lesbianas. ¿Por qué se separan tanto? Si se supone que el problema es el hombre. Se supondría que por estadística los matrimonios de gays tendrían que estarse separando constantemente, si el problema fuera solamente el hombre. Pero la estadística del homosexualismo mismo que se puede ver en Estados Unidos, en los países donde se ha legalizado esto, puede uno constatar que a veces, o mejor dicho, que a veces no, que según la estadística hay más problemática entre las parejas femeninas con mujeres, mujer con mujer. Entonces ahí uno se pregunta, entonces en la pareja heterosexual, ¿quién puede ser el principal detonante de los problemas? Estadísticamente tendríamos que afirmar que si en la relación mujer con mujer, hombre con hombre, la problemática se da más entre mujeres, pues en una relación heterosexual, la mayor cantidad de problemas que puede haber en la pareja a veces pueden estar generadas también por mujeres, que es lo que la estadística esta nos arroja y que nos hace reanalizar qué está pasando. ¿Qué es lo que realmente pasa con la falta de conformidad o conformismo, o mejor dicho, sí, bueno, de tranquilidad que hay que tener en la pareja? Es una cuestión que hay que aprender a estudiar. Pero, como digo, como hay un control y manipulación social, a veces las ideologías no dejan analizar fríamente esto que está ocurriendo para tratar verdaderamente los problemas de fondo, que es lo que hay que hacer en un problema de carácter social. Por otro lado, el tema de la manipulación también puede conllevar a la polarización y conflictos. Aquí está la imagen que vimos al principio que les digo que también puede ser utilizada, ¿verdad? Para el tema del adoctrinamiento, ¿verdad? Para hablar del adoctrinamiento. Pero aquí también tenemos que señalar lo siguiente. El adoctrinamiento puede fomentar la polarización, es decir, la separación de los grupos sociales, que negros con blancos, que indígenas con gente ladina, separados, ¿verdad? Que hombres versus mujeres, ¿cómo se llama? Que niños, que jóvenes versus adultos mayores, ¿verdad? Que eso se nota en las redes sociales. En las redes sociales pues, se puede notar el racismo, se puede notar la xenofobia, se puede notar la discriminación sexual, la discriminación de género, se puede notar el tema de la discriminación por estatus, se puede notar la discriminación por el tema de la religión. Total que entre más dividida está la sociedad por este adoctrinamiento de los grupitos que van surgiendo, colectivos, como en Estados Unidos que surgió el colectivo racista del Ku Klux Klan, o el caso de estos colectivos feministas que polarizan la relación hombre versus mujer, en vez de llevar a una unidad, levantar a la mujer con dignidad, pero sin tener que pisotear también la dignidad del hombre, que ese sería el verdadero feminismo. Pero hoy en día el feminismo se ha transformado en un embrismo, por lo cual ha polarizado socialmente. Y lo mismo con el colectivo LGBT, ¿sí? Y todos los demás colectivos. Partidos políticos siguen polarizando a la sociedad. Y esto lo único que hace prácticamente es generar conflictos, ¿verdad? Al enseñar todo este tipo de ideologías que dicen verdades a medias o que están alienadas con falsas doctrinas, ¿verdad? O que descaradamente mienten para lograr sus cometidos. Y también por otro lado, pues también esto puede generar una intolerancia, ¿verdad? El hecho de la falta de respeto a los demás por sus opiniones, culturas, ¿verdad? O gustos o preferencias o ideología política o religión, ¿verdad? Entonces, claramente esto no nos ayuda socialmente. Por eso hay que tenerle mucho cuidado a la manipulación educativa. Hay que tener mucho cuidado a cuando quieran meter doctrinas dentro del proceso educativo. El proceso educativo debe solamente enseñar ciencia, arte, cultura y valores, ¿verdad? Es lo único que debería enseñar. Pero cuando empieza a inculcarte comportamientos y conductas, ahí hay que ponerle mucho ojo. Ahí hay que ponerle mucho ojo porque puede ser que un tipo de adoctrinamiento sí pueda ser positivo. Porque por lo menos yo creo que cuando se enseñan valores cristianos es algo positivo. Porque hacen del ciudadano un buen ciudadano. Alguien que cumpla con los valores bíblicos del Nuevo Testamento y que lo viva bien es un buen ciudadano. Alguien que lo hace correctamente, ¿verdad? Pero hay doctrinas que pueden conllevar más bien a ciudadanos, ¿verdad? Enfermos, ¿verdad? Con ciertos fanatismos que van a llevar y corromper también la estabilidad social. Entonces hay que tener cuidado por ello. Además, otro problema es la limitación de la libertad individual. Cuando hay este adoctrinamiento, genera colectivos que se oponen a la libertad de los demás, que es lo que hemos podido constatar. Al inculcar un conjunto rígido de creencias o valores, el adoctrinamiento puede limitar la libertad individual y la autodeterminación, ¿verdad? Como cuando empiezan de repente los colectivos
Y aquí vuelvo a mencionar, porque son los temas actuales y es lo que ahorita está en boga. Por eso voy a insistir mucho en este tema. No por un machismo, porque claramente yo estoy de acuerdo con algunas feministas cuando son feministas correctas. Porque tengo, como digo, abogadas que trabajan con la mujer, ¿verdad? Que son respetuosas de los derechos tanto de los hombres como de las mujeres. Y no tienen que pisotear la dignidad del hombre para poder sostener y levantar también la dignidad de la mujer. Ese tipo de feminismo, que yo más bien de feminismo le llamaría más bien de compañerismo entre mujeres, porque el feminismo es una extralimitación. De hecho, la misma palabra ismo implica ya exceso, ¿verdad? Cuando alguien dice ismo al final de una palabra es porque hay un exceso de la doctrina. De feminismo es demasiado extremo. Yo preferiría llamarle, no sé, defensa de la femininidad o defensa de la mujer, ¿verdad? Que es lo que realmente hay que sostener. Pues cuando veo este tipo de gente, digo, está muy bien como lo hacen. Pero también, por otro lado, he visto que estos colectivos feministas a veces corren en conjunto, ¿verdad? Y tienen páginas en Facebook y tienen grupos de WhatsApp que cada vez que surgen personajes como don Agustín Laje, que aparece en este video, que vamos a ver a continuación, hacen lo que Agustín en este video va a demostrar que se hace. Es decir, que censuran, lo funan, lo persiguen, aun cuando no está haciendo nada en contra del colectivo, aun cuando no esté atacando ni insultando a nadie, ¿verdad? Si les cae mal en colectivo le arruinan la vida a una persona. Hay un hermano mexicano llamado Axel, el hermano Axel, muy popular en Facebook, ¿verdad? Y tiene varios seguidores, porque se volvió popular porque por estar enfrentando la ideología esta de el adoctrinamiento masivo que hay en Facebook, él se mete a veces a las discusiones y empieza a debatir, y en esos debates se ganan enemigas. Pues las enemigas que se ganó del colectivo feminista, en un momento se les ocurrió la brillante idea de agarrar la foto de Axel y publicar fotocopias por toda la Ciudad de México del hermano Axel diciendo que el hombre es un abusador, ¿ok? Cuando el hermano Axel está metido en un convento, casi ni sale, ¿verdad? Porque está en un convento. Pero lo metieron de acusador solamente por el tema de la discusión que él intenta hacer, los debates que él intenta hacer. Es decir, intentan acabar con la vida, la fama y destruir incluso a la persona. Y eso es un fanatismo extremo. En España hemos visto a gente que han metido presos a hombres acusados en falso. Y mientras tanto la ley no hace nada contra las mujeres que acusan en falso. El hombre sí le arruina la fama, le arruina sus negocios, ya quedó estigmatizado para siempre como o el violador o el maltratador y quizás no hizo nada, ¿verdad? Como ha pasado en casos en España, como les digo, o el caso de Argentina, que llega un hombre acusado por dos mujeres, la hermana y la esposa, acusando al hombre de ser un hombre violento y maltratador. Y cuando ellas quisieron ir a recuperar cosas, no sé si el apartamento, el hombre las maltrató y las golpeó. Esa es la acusación por la cual al hombre lo querían procesar. El hombre muy astuto, ¿verdad? Sabiendo lo que cómo ellas se comportan, logró grabar con cámara escondida lo que ellas hicieron en ese lugar. Y presentó las pruebas en el juicio. Dice, bueno, como me han acusado de esto y esto, pues ahora vamos a ver la verdad. Tengo el video y apenas dice, tengo el video, aquellas mujeres grabadas por la cámara de vigilancia de ahí del juicio, se ve que se llevan las dos al mismo tiempo, la mano a la cabeza, de vergüenza, porque saben que van a ser descubiertas en la mentira. Porque una mujer solo necesita una aliada para empezar a mentir en contra de un hombre, como pasó en este caso. Y eso es lo que estos colectivos hacen también a través de redes sociales. Entonces, impiden que la gente pueda explorar sus propias identidades y creencias, ¿verdad? Y empiezan a funarle. Entonces, cuando esto ocurre, claramente es fruto del adoctrinamiento y ocurre lo que van a ver a continuación. Quiero que veamos este pequeño videito donde Agustín Laje demuestra el nivel de funa y persecución que tiene bajo su persona solamente porque él debate sobre temas políticos y también sobre el tema de la influencia de género y la ideología también del feminismo extremo, ¿verdad? Y cómo él desmiente constantemente en sus conferencias lo que ellas hacen. Y pues se dan color fácilmente en apenas 2 minutitos. Veremos este pequeño video para que vean lo que hacen contra él. De Facebook. Y a nosotros lo que nos hacen es nos bloquean el Facebook Quiero ver el audio, si se puede escuchar todos los más. meses. Todos los meses hay un bloqueo temporal de Facebook porque dice que violentamos las normas comunitarias. ¿Se escucha lo que ha dicho hasta ahorita? Jóvenes, confírmame. ¿Me confirman si se está escuchando?
Y las normas comunitarias se violentan si yo, por ejemplo, Sí, licenciado. subo Ya. un video de una violación, subo Bueno, lo un pongo video desde el principio porque hemos pornográfico, subo interrumpido. un video de una persona que mata a otra de Facebook. Y a nosotros lo que nos hacen es nos bloquean el Facebook todos los meses. Absolutamente todos los meses hay un bloqueo temporal de Facebook porque dice que violentamos las normas comunitarias. Y las normas comunitarias se violentan si yo, por ejemplo, subo un video de una violación, subo un video pornográfico, subo un video de una persona que mata a otra. Eso es violar las normas de Facebook. Y nosotros muchas veces subimos una nota cuyo contenido no le agrada a no sé quién, te lo censura y Facebook te lo bloquea. Sí, eso pasa muchísimo. Incluso en mi Twitter, si yo ahora me saco una foto, una selfie de los tres acá en el programa, si quieren lo podemos hacer para que después la audiencia lo... ¿Quieren que lo haga en vivo? Sí, voy a hacerlo. subir, esto se va a subir cuando agarre internet. ¿Puedes abrirme vos tu internet? Mira, voy a subir una foto al Twitter nuestra. Y van a ver cómo Twitter la va a censurar de antemano. Es decir, nosotros tres, hablando de esto, hoy somos contenido sensible para las redes sociales. Automáticamente, lo van a poder ver ahora. Vamos a sacar una foto. Para los que están mirando, mi Twitter es @AgustinLaje, con J, @AgustinLaje. O sea que es libertad de expresión menos para ustedes dos en Facebook, en Twitter. En Twitter y en Facebook, mira. Bueno, acá estamos probando a ver qué hace Twitter con la Bueno. censura que Agustín Laje está viviendo hoy en día. Si querés seguir con el Sí, diálogo... mientras eso, yo- quiero preguntar algo que pasó acá y sé que a todos les va a interesar. Márquez, cuando se dice que esta es una cuestión religiosa, los religiosos debatan con los religiosos, creo que fue una respuesta de parte de un periodista acá en Paraguay para vos, ¿verdad? Acerca de un debate que se quería llevar a cabo Para mí, ¿por qué? y no sé si puedo nombrar el nombre del periodista, pero que había dicho- nombralo. cuando Santiago González dijo que los religiosos debatan con los religiosos, que estas son cuestiones religiosas. Bueno, pues ese es otro eufemismo. No sé quién es este chico González. Seguramente está muy inseguro de sus argumentos y como no los quiere contrastar, nuevamente, un izquierdista inseguro de sí mismo no va a decir, yo no quiero debatir con Márquez o con Laje porque tengo miedo de perder o de pasar un papelón. Él va a buscar un argumento distinto. Bueno, yo no debato con fundamentalistas, yo no debato con religiosos. El libro nuestro no tiene ninguna connotación religiosa, nuestras charlas no tienen ninguna connotación religiosa. Lo que pasa es que cada vez que retroceden en los debates porque no se animan a exponerse públicamente, no van a decir, mira, yo no debato porque no estoy seguro de mis argumentos o porque padezco una cobardía moral o espiritual. Lo que van a decir es, no, yo con esta gente no discuto. Claro, porque lo primero que se dice, como les Es la dije en excusa principio, fácil de los cobardes. claro, que la ideología de género es un término, es más, inventado por la Iglesia Católica No, no. o por Bueno. el sector heterosexual. Bueno, lo podemos discutir con este chico González si es que se anima, pero como no se animan, entonces, bueno, lo que No él se está puede hacer diciendo- nada. Pero aparte, ¿qué tiene que ver la religión? Pobre Perdón, mira, chico. Sí. no sé si hay alguna cámara que pueda enfocar. Sí, ahí está detrás tuyo. Ahí. Muestra, entonces estamos mostrando ahí, podemos ver las imágenes. Acabo de subirla, ¿Te censuraron? fíjate. Una censura automática de parte de Twitter a una foto que nada más publicó acá Agustín, estaba yo ahí Mirá, presente con ellos. ahora voy a ponerle en ver para que vean cuál es la foto. Ahí dicen que es una foto sensible, ¿no? O sea, la libertad de expresión censurada por una Fíjate. foto. Bueno, Bueno. se está cargando. Ahí está. Una simple foto. O sea, esa es la realidad. Che, pero no, ¿sabes qué pasa? Yo Fíjense. se me ven las muñecas y tengo acá el pecho un poco escotado. Ah, claro, claro. Ahí está el Ah, aspecto... sí, estás yendo contra la sensibilidad. de el muchas aspecto personas. pornográfico del Por supuesto. material que soy a gustar. Ok, este video simplemente es una forma de demostrar el grado de, primero, de colectivos organizados que tienen para estar pendientes de cualquier persona que se oponga a su doctrina o ideología. Ellas rápidamente, sea de colectivo de la ideología de género, sea de colectivo LGBT o de colectivo feminista, o incluso de los anarquistas, o incluso de los izquierdistas, porque ellos debaten contra todos esos colectivos, ¿verdad? Que todos son colectivos adoctrinados, pues rápidamente censuran y le caen encima. Se fijaron que no tardó ni siquiera 5 minutos para que les funaran la foto como que fuera sensible, ¿verdad? Como que fuera una foto de alguien descuartizado,
¿verdad? Así prácticamente el tipo de funa que le dan constantemente. Todas se ponen de acuerdo y dicen, caigan en la foto de la Agustina que acaba de publicar, ¿verdad? Pónganle esto mismo y como varias personas al mismo tiempo le ponen la funa, ¿verdad? Facebook lo toma como algo verdadero. Entonces, funa la foto porque a mucha gente le molestó, ¿verdad? Pero este tipo de funar a la gente porque opina diferente a mí, solo implica, primero, lo que dice Márquez, una debilidad. Primero, puede ser una debilidad intelectual, de no poder debatir en el campo de las ideas, una debilidad moral o una debilidad incluso espiritual. Es decir, que de alguna manera demuestran el nivel de debilidad que tienen y el nivel también de inmadurez que tienen como colectivos, que es lo que realmente pues, se puede ver. Y a mí no me asombra lo que a Agustín Laje le pasa. A mí me ha pasado. Yo he tenido ya por casi, quiero, he tenido como 14 funadas en Facebook. Es decir, he tenido 14 publicaciones que me han censurado, primero 3 días, después 7 días, después la mitad de los 24 días y por último el mes entero. ¿Verdad? La última funda que tuve fue de 28 días. 28 días fuera de Facebook porque simplemente yo puse un comentario en un grupo de colectivo LGBT donde estaban hablando prácticamente del amor es amor, pero la imagen que pusieron era de un adulto con un niño. Y yo les puse, en esa foto, les puse yo, realmente ustedes están enfermos. Y solo por decir eso, por decir en la verdad, me funaron, ¿verdad? Me cayeron encima y me bloquearon 28 días. O sea, el colectivo este, donde yo me meto a todos esos colectivos a ver qué están compartiendo, porque mi deber también es estar actualizado respecto a lo que ellos están diciendo, como parte de la doctrina, para ver si tengo realmente el material o no para hablar en contra del colectivo, porque si están haciendo las cosas bien, los voy a felicitar y ánimo. Pero cuando veo este tipo de contenido que comparten, les caigo, ¿verdad? Y al final termino ganándome la funada. Y por eso tengo dos cuentas de Facebook. Una por si me cierran la otra para avisar por lo menos a mis amigos tengo bloqueada la cuenta por esta razón, ¿verdad? Así que me comunican por este lado. Y después así estoy turnándome de cuenta a cuenta, ¿verdad? Y de repente me abro una tercera. Porque realmente así toca. No hay libertad de expresión cuando hay adoctrinamiento en colectivos como estos. Y eso es un problema de carácter social, porque lo único que genera prácticamente, primero, es la polarización que ellos producen porque claramente generan dos grupos, los que están a favor y los que están en contra de sus ideologías. Y esto genera una enemistad constante, genera un problema constante, además de la falta de libertad, porque esa foto que Agustín subió no ofende a nadie, pero a ellas o a ellos sí les ofende. Esta es parte del por qué esta característica es importante señalar. Por otro lado, la desinformación y la falta de preparación, estos colectivos o estos grupos que adoctrinan, e incluso a nivel del Estado, porque también el Estado puede llegar a generar este nivel de adoctrinamiento, como va a pasar en Honduras si no estamos al brinco. ¿Recuerdan lo que pasó con el ministro de Educación en este país? ¿Cómo lo han perseguido al ministro de Educación? Porque en un canal de televisión agarró un fascículo que venía para Honduras, que ya lo tenían impreso, ¿verdad? Y él en plena televisión lo rompió como diciendo esto es basura, porque el manualito que querían meter a las escuelas es un manualito que ya trae ideología de género, lenguaje inclusivo y todas esas tonterías que han querido meter forzadamente en la educación, porque lo han hecho en Argentina y en España. En México también. Allá en México, los padres de familia se reunieron con los coordinadores del colegio, uno de los colegios, para reclamarle que cómo es posible que sin contar con la sociedad de padres de familia quieran meter estas doctrinas dentro de la educación. Hay que estar vigilantes, porque están desinformando a la juventud con pseudociencias, con pseudointelectuales, con doctrinas intelectualoides sacadas de la manga solo para justificar ciertos caprichos y deseos, y están perdiendo lo que realmente caracterizaba la escuela y la academia, que es la objetividad científica. Se está perdiendo esto, ¿verdad? Entonces al final los que son educados bajo este adoctrinamiento van a terminar como gente que no está preparada y gente que se van a creer cualquier cuento. Para que tengan una idea del impacto que esto tiene, eh, quiero poner el ejemplo de un video que vi, pero quiero recordar de qué trataba el video. Hay un chico en TikTok que es de la comunidad LGBT que hace algunos videos y en una ocasión creo que quería comentar algo en contra de, no sé si de Dios, no recuerdo muy bien. Creo que era, no, era en contra de Javier Milei, creo yo.
creo que era en contra de Javier Milei, que quería comentar algo. Y bueno, el video, lo que quiero resaltar del video es esto, que él, para argumentar en contra de esto que le molesta a él, en vez de utilizar argumentos racionales, a quien sacó como experta para hablar de ese fenómeno o de ese problema que él quiere exponer, fue a una mujer santera que lee el tarot. Esa es su fuente para hablar con objetividad, entre comillas, de un problema quizá de carácter social o moral o religioso o político. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo es posible que esta gente, ¿verdad?, que niega a Dios, por ejemplo, le dé más importancia a una mujer que habla del tarot? Entonces, ahí es donde uno se ve cómo esta desinformación ha generado un adoctrinamiento y un adormecimiento cultural tremendo, que en vez de abordar el problema de manera racional, ¿verdad?, se basa en la opinión de una santera que lee el futuro con cartas. Entonces, ese es el nivel de cultura que estamos viendo hoy en día en jóvenes que creen que es válido escuchar a la santera tal, ¿verdad?, o al adivinador tal, o al brujo tal. ¿No han visto hoy en día cómo ha resurgido el tarot, la brujería, el tema de la búsqueda de fantasmas constantemente? Cuando habíamos ya perdido mucho eso en el pasado, gracias a la ciencia, cómo hoy en día la juventud se está volviendo más anticientífica, atea, pero anticientífica con respecto al tema de los fantasmas, brujería, tarot, astrología, ¿verdad? Zodiaco y todo esto. Entonces, se creen cualquier cosa hoy en día, cualquier cosa, hasta las fake news, por eso las pongo como ejemplo, ¿verdad? Porque en vez de generar hechos y perspectivas, han distorsionado la realidad con esta manipulación a través de medios de comunicación o a través de los medios, las películas, o a través incluso del arte o a través incluso de la educación informal, de las redes sociales o de estos chicos influencers que se dejan obviamente manipular bajo estas doctrinas y también generan un impacto mayor. Entonces, qué increíble cómo a veces es tremendo. Miren, yo me he metido solo por curiosidad para no, obviamente, para no ejercitar el algoritmo de TikTok porque no me gusta que me esté recomendando esos videos. Una vez me metí en uno de los videos donde estaba un en vivo y el en vivo trataba de una sesión de brujería. Había alrededor de 50.000 personas viendo una sesión de brujería en pleno siglo XXI, jóvenes. En pleno siglo XXI, haciéndole preguntas a la bruja de ahí y ella dando consejos. Hay otro TikTok que me salió hace poco de una señora que tiene un librito que solo lo ojea, hace la pregunta, ojea y lo que el libro diga, eso los chicos lo consideran como el futuro. Le está adivinando el futuro por medio de un libro que tiene un montón de frases. Y esta es la cultura que se está generando hoy en día, totalmente anticientífica, ¿verdad? Entonces, a eso ha conllevado el repudio a la enseñanza anterior, el repudio a la academia anterior, el repudio incluso a los valores cristianos anteriores, ¿verdad? Y eso ha producido claramente una sociedad cada vez más, como dice Agustín Lange en este libro, una generación idiota, que es lo que él expone. Disculpen la palabra, pero ese es el título de la obra. Se llama Generación Idiota el libro. Y si quieren les mando, creo que tengo un PDF con ese libro, por si lo quieren leer, que vale la pena leer lo que Agustín Lange, en que salió en el video anterior, dice al respecto de a qué tipo de generación nos estamos enfrentando. Y a veces este tipo de personas, ¿verdad?, salen ahí prácticamente a decir que creen en la ciencia. Porque hace poco salió un chico a la calle a preguntarles, ¿crees en Dios? No. ¿Crees en Dios? No. ¿Crees en Dios? Soy agnóstica, dice la chica. Ok, listo. Bueno, y a todos les pregunta, ¿y por qué no crees en Dios? Ah, porque yo creo en la ciencia, yo creo en esto, yo creo en lo otro, ¿verdad? Pero yo les apuesto que si les preguntan a ellos, ¿crees que existen de repente los fantasmas? ¿Crees que existen los brujos? ¿Crees que existen esto, que existe todo? Ahí sí, sí existe, me han contado y me han dicho, ¿verdad? Se tragan cualquier cuento menos lo que antes era considerado la verdad. Entonces es increíble, ¿verdad? El cambio cultural a que hemos llegado, ¿verdad? Estamos cambiando drásticamente la sociedad y a veces, desgraciadamente por ello, ¿verdad? No hay interés por lo serio del estudio. Por otro lado, hay una resistencia y rechazo a la autoridad derivada de esta manipulación, de este adoctrinamiento social. A lo largo, ¿verdad?, del plazo, el adoctrinamiento puede llevar a un rechazo o resistencia hacia la figura de autoridad, especialmente si los estudiantes se dan cuenta de que han sido manipulados o que la información proporcionada es incorrecta.
Claramente en la educación no todo es infalible. En más de alguna ocasión el sistema educativo ha cometido errores, como cuando te enseñaban de que Cristóbal Colón fue el primerito que vino a América y después descubres que no, que fueron los vikingos y después los chinos y un montón de gente que vino antes, ¿verdad? Incluido obviamente en los viajes de Marco Polo y todo esto. Entonces empiezas a dudar del sistema educativo, ¿verdad? Cuando te vas enterando conforme vas creciendo en la edad adulta, por tu propia cuenta y con cierta autodidáctica, te vas dando cuenta que no todo lo que te enseñaron en la escuela, no todo está 100% comprobado. O algunas cosas, ¿verdad? O por lo menos un porcentaje mínimo, ¿verdad? Son cosas a veces que los maestros se sacan de la manga y dicen por rellenar un poquito el paso. Como cuando de repente te dijeron de que Plutón era planeta y después te encuentras de que ya no es planeta. Pero te siguieron enseñando que era planeta y ahora ya no es considerado un planeta. Es un planetoide. Entonces ya aprendes categorías superiores de educación y crees que te engañaron. Entonces eso va generando una aversión a la autoridad desde el lado educativo, ¿verdad? Hasta la parte incluso hasta científica, ¿verdad? Sí estoy grabando, María. Sí estoy grabando la sesión. Entonces, esta es parte de la problemática que realmente tenemos. Y este impacto del rechazo a la autoridad, se llega a transformar. Disculpen que tengo un feedback por ahí, un chillido. Disculpen, permiso. Mi Lixa, listo. Em, llega al punto de este tipo de circunstancias que ahora ya no podemos controlar las revoluciones. Es decir, se genera, o sea, antes las revoluciones era salir con pancarta, gritar al gobierno y listo, ¿verdad? Llegaba la fuerza militar a desalojar y todo el mundo se iba a su casa tranquilamente. Hoy ya no pasa eso. Hoy si hay una revuelta con sus pancartas, comienza así tranquilamente también, y llegan las fuerzas obviamente del orden y en vez de obedecer a la ley, de irse a la casa y tranquilamente, después de terminar de hacer su manifestación, ahora se quieren quedar peleando, se quieren quedar incluso arriesgando la vida. Y eso ha conllevado a desgracias sociales, ¿verdad? Sabemos que no puede ser posible que la sociedad misma civil le gane a unas fuerzas armadas. Quizá antes, en la época de la Revolución, quizá francesa, era más posible, porque quizá la organización en Francia a nivel militar no es tan grande como la que tenemos hoy. Pero hoy están tan bien preparados para armar en cualquier momento una contingencia, ¿verdad? Por lo cual no se puede ponerse a pelear contra el Leviatán. Es una locura pretender hacer eso hoy en día. Está bien sacar la voz, alzar la voz y defender los derechos. Pero cuando llegan las fuerzas del orden, si empiezan a desalojar, lo más recomendable es obedecer. Y quizás en otra ocasión volver a salir. Seguir sembrando la semillita en contra del sistema. Porque lo único que ha pasado en este país cuando ha habido un abuso de la autoridad para con el pueblo y del irrespeto del pueblo a la autoridad es que terminan muertos. Solo para el 2017, como les digo, fueron 40 muertos los que hubo en este país. ¿Y qué se logró al final? ¿Se logró quitar al presidente? No se logró nada. Solo que murieran 40 personas y 40 familias sufrieran esa Navidad. ¿Se logró algo? No se logró nada. Porque ya no estamos en la época de la Revolución Francesa, jóvenes. Pero los políticos le hacen creer al pueblo que sí va a poder vencer en ese sentido. Y por eso a veces terminan en esas desgracias. Lo mismo pasó en el 2009. Entonces hay que entender que no podemos perder de vista que la autoridad también tiene su peso. Y aunque no se ganen el respeto, ¿verdad? Tenemos que entender que en una lucha social con ellos ya no se pueden seguir armando guerras civiles como las de antes. Porque antes era prácticamente casi milicia, ¿verdad? La que había. Pero ahora hay gente preparadísima, ¿verdad? Para amedrentar al pueblo y desgraciadamente tenemos que entender esto. No se puede. Por lo cual andar ahí de arrogantes, ¿verdad? Porque tarde o temprano va a terminar muy mal eso. Y es lo que ha pasado. Miren, aquí en Honduras tenemos ese grave problema, que la gente, pues, contra los que llaman popularmente los chepos, fruto del mal uso de la palabra FUSEPA o FUSEP, que era la antigua FUSEP, que después de FUSEP le llamaron la FUSEPA, entonces después decían te voy a llamar a la chepa, y después se le quedó llamado a cada uno de los miembros como chepos, de ahí viene ese nombre de chepos. eh, Cuando la gente empieza a tratar con las fuerzas del orden, de las policías, siempre se ponen al brinco. Se olvidan que ellos son autoridad. Y después terminan en esas desgracias como la que hubo ahorita en Santa Bárbara, ¿verdad? Que un policía le pegó un disparo en la cabeza a un señor. Porque realmente se ponen arrogantes los hondureños. Y se olvidan de respetar la ley, ¿verdad? Y como de repente tienen uno que otro cargo también público, se ponen más altaneros todavía. Tenemos que aprender que en la sociedad
la autoridad es importante. Ahora, no podemos permitir que se nos pisotee la dignidad. Cuando, si vemos que la situación es injusta, en vez de meternos a pelear con el policía, lo que podemos hacer es demandarlos. Hay cosas mucho más racionales, pues, para solucionar esos problemas. Ok, me quitó la licencia injustamente, listo, que me la quite durante ese día, pero inmediatamente busco a un abogado que me ayude para liberar mi carro y que lo metan a él, ¿verdad? Una multa por haberme hecho eso. Es decir, hay que jugar con la ley, hay que ser astutos con la ley. Pero esa idea de que ponerse al brinco ahí a querer sacar pistola o machetazo contra el policía que tiene pistola también, eso nunca va a terminar bien. Yo no digo que hay que ser sumisos, simplemente digo que hay que ser sensatos, prudentes, porque tarde o temprano las autoridades se cansan del irrespeto social. Y de hecho por eso terminan esa cantidad de desastres en muchos países, como ha pasado en Francia, en Estados Unidos también, que las fuerzas del orden llegaron a paliar a la gente. O como ocurrió en Rusia también, que ya les voy a mostrar el video de lo que pasó en Rusia. Cuando la gente se pasa de lista y quiere faltar el respeto a la autoridad o irrespetar la ley de la comunidad que quiere vivir en paz, la comunidad. Y cuando llegan a este tipo de colectivos, solo al más relajo y llamar la atención, ¿verdad? Comúnmente a veces son amedrentados y son detenidos, como pasó, por ejemplo, con unas feministas de Rusia llamadas las Pussy Riots. Pussy Riots se llama el colectivo de unas supuestas cantantes ahí de rock alternativo, que luego se metieron al colectivo feminista, y empezaron a hacer un montón de shows públicos así en la calle, con pasamontañas, ¿verdad? A veces se desnudaban. Entonces, para evitar esto, las autoridades, cada vez que aparecían, ¿verdad? Ahí estaban presentes, hasta que al final terminaron siendo procesadas. 2 años de cárcel les dieron a esas niñas por andar generando desorden y caos en un país que quiere vivir en paz. Entonces hay que tener en consideración también que la autoridad no siempre se puede uno pasar de listo con ella. Quiero que veamos también lo siguiente. El desarrollo moral y ético limitado. El adoctrinamiento conlleva este tipo de comportamientos. Y disculpen las fotografías tan insolentes, pero ellas son las insolentes. Yo solamente expongo la insolencia de estas mujeres para que vean el grado de adoctrinamiento que pierden hasta la dignidad. Se fueron a la Catedral de Cuenca en España, ¿verdad? En la primera foto, una mujer vestida como que fuera la Virgen María, con 4 feministas desnudas y con colas de caballo, ¿verdad? En la calle, completamente. Ella montada prácticamente en las 4 mujeres, esta como que fuera jinete de las 4 mujeres. Ese tipo de supuestos performance que hacen estos colectivos son hasta absurdos. ¿Qué logran con esto? ¿Qué están queriendo pretender hacer con esto? Lo único que ganan es realmente el asco público, el asco y la falta de ayuda a sus causas. Porque cuando yo veo esto, yo no les presto atención a lo que están pidiendo, porque me da asco realmente lo que realmente pretenden proponer. Ahora, si simplemente salieran con sus pancartas a luchar por la dignidad de las mujeres, yo les aplaudo y digo, está excelente. Hay que defender a la mujer que está indefensa. Listo, de acuerdo. Pero cuando hacen este tipo de shows grotescos, donde intentan hasta burlarse de la libertad de los demás, este tipo de comportamiento es un comportamiento antisocial, es un tipo de vandalismo y no se debe permitir socialmente. Entonces, ahí nos quedamos con esta reflexión. Vamos a firmar el aula virtual, ¿verdad? Coloquen su asistencia cotidiana, ¿verdad? Al final, no hay contraseña. Y nos vemos el día de mañana, jóvenes. Pasen una excelente noche. Buen provecho a los que van a ir a comer. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Christopher.